35 minutos y entramos de lleno al bloque ya prometido. Le dijimos, atentas las personas que son jubiladas y atentas las personas que están buscando jubilarse. Porque hay mucha expectativa con el proyecto de movilidad jubilatoria que, si bien está dentro del DNU presidencial que se debe tratar en la Cámara de Diputados, se anunció en la jornada de ayer que el presidente Javier Milei va a dictar un DNU particular y por aparte para poder aplicar una modificación en la movilidad jubilatoria. Entonces nos metamos de lleno para ver qué es lo que se dice sobre los cambios que va a tener la actualización de las jubilaciones en nuestro país a partir de la presentación del DNU que vaya a ser el presidente de la Nación. Para eso ya la tenemos a Sofía Echenique, a la doctora Sofía Echenique, y la tenemos a la doctora Rosana Capielo con nosotros para hablar del tema. ¿Cómo están, doctoras? Bienvenidas. Muy bien, chicas. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Hay mucha expectativa, ¿no? Está la gente con un poco de miedo, también esperanzada. ¿Cómo las notan ustedes? Me parece que ante todo es como el temor, por ahí se presentan como todas lo que son situaciones nuevas, genera como esta incertidumbre o este temor de que si nos va a convenir o no va a ser conveniente. Lo cierto es que es urgente modificar la situación en la que estamos porque la inflación no fue acompañando lo que fueron las movilidades jubilatorias o las actualizaciones de las jubilaciones, perdón. Sí. Entonces, quedaron muy atrás todo lo que son los sueldos de jubilaciones y por eso hay dos proyectos vigentes que, bueno, frente a la situación que se dio en el Congreso, se habla mucho de que por decreto se va a dictar la modificación de la movilidad. Y ustedes como especializadas ya en el tema, ¿no? ¿Tienen más o menos una idea de lo que podría ser este nuevo decreto presidencial que modifique la movilidad jubilatoria? Sí, más o menos tenemos las pautas en función de los proyectos que se han presentado y de la movilidad que estaba en la ley ómnibus, sí, en el decreto largo, la ley larga. Y también en función de lo que pasó la semana pasada en el Congreso, tenemos más o menos las pautas. Y lo que se está diciendo, y es que más concretamente Milei lo dijo, que la movilidad jubilatoria, la idea es sacar el decreto donde la movilidad jubilatoria tenga aproximadamente un 30% de aumento más el 10% que va a ir acompañado en el mes de abril, con lo cual estaríamos hablando en función de lo que dice el gobierno de un 40% de aumento, que vendría, no acompañaría la inflación porque tenemos una inflación casi del 70% desde el mes de diciembre a la fecha, pero sería... Siempre es como un poco mejor, ¿no es cierto?, que quedarnos a lo mejor con la movilidad que tenemos, que no acompaña para nada la situación con la que estamos. La movilidad jubilatoria va a ser consecuencia del índice del precio de los consumidores, o sea, del índice de la inflación. Ahora, ¿se dice cada cuánto va a ser el aumento? Porque, a ver, primeramente se viene hablando ya hace rato acerca de los bonos que se les paga, ¿no?, a los jubilados. Sí. Bueno, por ejemplo, antes se iba actualizando cada 3 meses el salario de los jubilados y después se le aplicaba como un complemento, como un bono que venía de alguna manera a ayudarlos un poco más, ¿no? Quedó en claro de que por los números el bono no se va a sacar. En este caso, doctora Capielo, que usted dice, sería un 30% más un 10% en abril. ¿Ese 10% vendría a ser como un bono? No, lo que pasa es que el 10% sería porque... si hacemos el corte para la determinación del haber, el corte lo haríamos en el mes de febrero, entonces quedaría como muy desfasado, ¿se entiende? Porque suponte la jubilación determinada del mes de febrero ya trae aparejada quizás la inflación de todo el mes, todo el recorrido de atrás, entonces nos quedamos desfasados y no alcanzaría. La idea es que a partir de abril, como para no quedar tan en desequilibrio, con la inflación del 70%, dar el 10%. No se ha hablado ni de bono, ni de alguna manera de cómo se va a integrar esa movilidad dentro de lo que sería el haber jubilatorio. Lo ideal sería que el bono deje de ser bono y pase a formar integrar parte, ¿no? Integre parte del haber, claro, porque sí. Si no, también quedaría desfasado. Ahora, ¿se sabe cada cuánto va a ser el aumento, doctora Echenique? Sí, se habla de que va a ser mensual el aumento y como explicaba la doctora Capielo, siempre vamos a tener una diferencia de 2 meses
con respecto a lo que es la inflación, por esto de que no es posible, digamos, que se realice un cálculo con los datos de la inflación del mes anterior conforme a las fechas que se realizan las liquidaciones. Entonces, por eso es lo del 10% para poder equiparar un poco la diferencia que se da en estos 2 meses que tenemos. Es como decir, bueno, equiparamos hasta abril y a partir de abril empezamos a hacer un aumento fijo mes a mes. Mes a mes. Exacto. Sí, ¿será del 30%? 30%. Todos los meses. Claro. Sí, porque los especialistas algunos especialistas hablan de que el aumento debería ser el día de hoy del 45% como para suplir un poco la pérdida con la inflación exacto de estos últimos meses. Sí, de todas maneras el 45 tampoco llegaría a equiparar, ¿no? No. Es más o menos como para llegar a suplir. Ahora, dentro de este proyecto de movilidad jubilatoria, aparte, ¿cuáles son otros puntos que se tocarían? Lo que pasa es que la idea de sacarlo por decreto, que no es lo ideal, porque si no seguimos manteniendo más o menos la línea con la que veníamos manejando en estos últimos años, en estos últimos 6 años aproximadamente, es tratar específicamente lo que es el tema de la movilidad, que es el punto de urgencia. Sí, y el gobierno, como vio que no está saliendo en función de la proyección de la ley que ellos querían que se trate, lo van a sacar por decreto. Ahora, y acá nos van a desburrar muchísimo, ¿no? Supongamos que de acá a 4 años cambie el gobierno y venga otro presidente u otra presidenta. En este caso, al haber sido un decreto para la movilidad jubilatoria, ¿quedaría sin efecto y se podría aplicar el cambio del próximo presidenciable si es a través de la ley? La pregunta, ¿cuál es, básicamente? ¿Tiene más peso la ley o el decreto para poder mantener cambios en el tiempo? Mira, yendo un poco más profundamente a la pregunta que estás haciendo, ya te la respondo, pero creo que tenemos que hacer un cambio de raíz del sistema previsional argentino y el gobierno ha propuesto, pero pensábamos que no iba a ser de manera inmediata, sino que a lo mejor en el próximo año, pero la necesidad y la situación nos está llevando puesto, entonces era necesario poder trabajar sobre la situación de la movilidad jubilatoria. El sistema previsional argentino es una realidad y no estoy hablando fuera de contexto, está quebrado, entonces tenemos que hacer una reforma previsional de fondo y no solamente una reforma previsional, sino una reforma laboral, que es la que sostiene el sistema previsional. ¿Se entiende? Entonces... Ambas incluidas en el decreto. De hecho, la reforma laboral estaba incluida originalmente en el decreto que está vigente y es la que se dio de baja. Total y absolutamente. Ahora, una pregunta como para terminar, que de alguna manera voy a pecar de burra en esto, pero nos va a ayudar. Supongamos que, a ver, hoy el salario mínimo está ubicado redondeando en 204.000 pesos, ¿no? El salario mínimo de un jubilado. Supongamos que le hacemos el aumento del 30% más el 10% para equiparar, que es lo que ustedes nos están contando. El próximo mes va a ser un aumento del 30% nuevamente. ¿Ese 30% es sobre la base original de los 204.000 que ya cobran o es sobre el total separado? Claro, perdón. Ahí es donde no tenemos el dato concreto, pero también es preciso aclarar que llegamos a los 204.000 pesos con el bono. Con el bono, ojo. ¿Se entiende? Y el bono no está incluido en el haber. Entonces, si nos vamos para atrás, estamos hablando de 130.000 pesos. Claro, ¿se entiende? Esa sería la base, claro, y en función de la base tendríamos que calcular el 40%. No sabemos si está incluido el bono. Bueno, vamos a saberlo seguramente en las próximas horas. En el transcurso de las horas tendremos un poco más de precisión. Y seguramente las vamos a molestar. Muy atentas a las noticias. Bueno, nosotros vamos a estar atentas y las vamos a molestar para que volvamos a hacer escuela. Doctoras, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Muchas gracias. Mirá el programa más escuchado. Arriba Jujuy. Por Canal 4. O en el 107.1.